Bien, este es un repaso del capítulo 2 de Horton sobre su libro eh, relativo a C, al lenguaje C. Vamos entonces directamente a la parte de los Simple Arithmetic Assignment Statements, o sea, los enunciados aritméticos simples. Tiene la forma que estamos viendo aquí, la forma x igual a n con el punto y coma. Realmente esta es una notación en verdad que no es muy buena, que digamos, esta notación. La notación de C. Notaciones de este tipo, o si mal no recuerdo, esto de este tipo, es la notación de Pascal. De hecho, es bastante mejor, porque es fácil, es, digamos, fácil confundir el igual de la identidad con lo que estamos haciendo acá, que es la asignación. Entonces, esta notación de Pascal es mejor, de hecho. Pero bueno, en C se utiliza simplemente esta forma y ya, ¿no? Bien, entonces también podemos inicializar la variable de esta manera. Así que directamente ponemos entonces el tipo, el nombre de la variable y asignarle entonces el valor que sea. Listo. Por ejemplo, este es un caso. La variable cats es un entero, le asignamos el valor 2 y el punto y coma final. Listo. Eso entonces con respecto a los enteros. Aquí tenemos un pequeño programa en el cual aparece la asignación de la variable. Listo. Salario es igual a 10.000. Y luego se imprime, y al imprimir entonces printf utiliza d de decimal y pues sale el resultado. Si uno, digamos, copia esto rápidamente y lo corre, en verdad corre bastante bien. Vamos a hacerlo aquí en el GDB. Si en efecto vamos a seleccionar acá C, si corremos acá, funciona bien. En efecto ese es el salario. Okay. Está bastante bien. Vamos a... Listo. Ok, entonces es interesante entonces que tanto en printf como en scanf, o sea, tanto en la función para el output, para la salida, como en la función para la entrada, para la captura de datos del teclado, utilizamos el mismo especificador de formato, que es la D, la famosa D. Listo, para valores enteros. Entonces aquí está my salary is, y aquí tenemos el formato correspondiente a salary, y aquí en scanf la misma cosa. En scan, por supuesto, hay que poner siempre el ampersand, porque el ampersand y aquí la variable salary en este caso, el ampersand es clave porque es un puntero. Eso pues después se ve en el Horton, pero es un concepto importante. Entonces, en el caso de printf simplemente utilizamos la variable, pero en el caso de scanf hay siempre que recordar que la variable tiene que estar va precedida por el ampersand. Listo, aquí tenemos entonces uno parecido que aparece y simplemente despliega las variables. Si este lo corremos, igual pues corre bien, no hay mayor problema. Vamos a correrlo acá. Y en efecto, 7 Bright for 7 Brothers. Listo. Seguimos entonces. Estos son algunos cálculos. Aquí entonces es bueno hacer la diferencia, que todo este pedazo de acá son las inicializaciones, y estas declaraciones de hecho se pueden hacer todas juntas. O sea, me puedo poner integer, entonces poner aquí el primer nombre de la variable, el segundo, el tercero, etcétera, etcétera, y punto y coma al final. Entonces listo, aquí están las declaraciones. Luego están las asignaciones. Esto sería assignments. Listo, que son todos estos. O sea, los valores de las variables que ya hemos inicializado. Y luego entonces el cálculo, los cálculos. Entonces aquí calculamos el total, el número total de mascotas, y en efecto es una suma pues muy simple, ¿no? Listo. El formato de esto, que es el asterisco, es este que está acá. En efecto es variable name igual, bueno, que de nuevo en la notación de Pascal sería así, que sería mejor, y la expresión aritmética. Listo. Y el output es simplemente con printf mostrar esto con el decimal. Aquí está la variable, pues y ya. Y en efecto pues esto también nos da un valor bastante, nos da pues
un resultado en verdad bastante bueno. Lo corremos acá y en efecto vamos a correr. Tenemos entonces los 50. Aquí no está usada Scanf, o sea, no hay captura de datos de teclado. Entonces listo, seguimos. Luego tenemos este programa que es el de las galletas para los niños, donde aparece simplemente la operación de división normal y el módulo para ver el reminder, los que quedan, ¿no? Entonces aquí, listo, aquí tenemos entonces las dos cosas, porque aquí tenemos la declaración y la asignación de valor. Entonces aparecen ambas cosas de una vez. Todas estas tienen 45700. Luego hacemos el cálculo simple con división, que es el número, este es el número de galletas por niño. Y entonces, listo. En efecto, este mismo es el que con printf estamos diciendo que hay ustedes tienen tantos niños y tantas galletas. Luego entonces calculamos las que left over, o sea, las que sobran, digamos. Y entonces para eso sí utilizamos el módulo, y entonces dice que restan, ¿sí? El resto aquí es este número de galletas, y en efecto, si corremos la cosa funciona bien también. Vamos a correr este. Bien, si lo corremos acá en el online también nos sirve. En efecto, vamos a ver esto, aquí pasó algo. Vamos a hacer acá. Que es de las galletas. Entonces vamos a copiar para correrlo entonces acá. Para que estemos claros que es exacto. Es ese entonces el que está corriendo. Vamos a poner aquí la salida más grande. Entonces tenemos 7 niños y 45 galletas. Le damos 6 y sobran 3. Entonces utilizamos la división, el operador de división, y luego el módulo en la segunda operación. Listo. ¿Vale? Los valores flotantes, entonces bueno, la famosa notación, precisamente la notación científica, que es con el exponente, que bueno, lo que uno ve pues en bachillerato y en otras cosas. Luego que entonces es escrita con el exponente, con la E en mayúscula. Esto se puede ser escrito en C de esta manera. Entonces, si es así, hay que recordar entonces que podemos trabajar con precisión simple o precisión doble. Para casi todos los cálculos la float está bien. El flotante, pero también podemos utilizar este si es más grande. Entonces, por ejemplo, en efecto, para cantidades pequeñas el flotante funciona perfecto. Si son cantidades más grandes, por ejemplo, este es un exponente. Sí, este es un exponente de 30. ¿Okay? O sea que correspondería a este caso, ¿no? Correspondería el caso de 30, que es una cantidad pues grande, ¿no? Entonces, o sea que sería de hecho 10 a la 30. Entonces ahí se tiene sentido utilizar la doble precisión. Y este es uno interesante, porque es igualmente grande. Listo, tenemos los valores. Cuando estamos utilizando la diferencia con lo que estamos viendo antes, que ahora el indicador del formato es F de flotante en lugar de decimal. El scanf de nuevo tiene el ampersand, vale, etcétera, el mismo cuento de toda la vida. Aquí entonces tenemos esta tabla es muy buena porque nos da los distintos valores. El short nos da el entero, fíjate que el entero es el D, el long nos da LD, el flotante F, o también E, cualquier lado se puede usar. El doble es entonces como decir doble flotante, ¿sí? Exactamente que doble flotante. Y el corto, el short, es HD. Listo. Aquí tenemos un ejemplo en el cual está nombrando a dos flotantes y aquí están las dos flotantes. Listo. Aquí fíjense que no hay número decimal, en cambio aquí sí. El número de los decimales está indicado como, de esta manera. Aquí tienes, fíjate que aquí la diferencia es que antes uno simplemente ponía esto. En el otro uno pone el indicador, pone el punto y dice cuántos decimales. Por ejemplo aquí, este es un flotante con 2 decimales. Quiero uno con 10 decimales. Bueno, le pongo 10 aquí. Ok, esa es la idea.
Igualmente, cuando queremos poner realmente la precisión del número, entonces tiene mucho más sentido poner este. En este caso, este así, quiere decir que tiene dos decimales y la cifra a la izquierda del punto tiene este, o sea, sería el 8 sería lo que ocupa la cifra. Bien, entonces vamos a hacer esta, vamos a correr esta que es bastante simple. Aquí tenemos los flotantes, todos son flotantes, y entonces este es, por supuesto hay que indicar el flotante por la coma, ¿sí? O sea, si yo escribo 5, 5 se entiende de C, que es un entero. En cambio, cuando pongo 5.0, ya este es un flotante. Entonces es muy diferente, muy diferente, porque el tipo es entero, mientras que el tipo es flotante. ¿Sí? Si pongo de 5.0, si pongo 6.0, este es distinto a 6. 6 es el entero, 6.0 es flotante. Listo, entonces estos son flotantes, tienen sus valores y listo, se saca un cálculo simple con la división y luego entonces se muestra, aquí se va mostrando, las tres variables son flotantes y entonces aquí está el formato pues este de la F. Listo, ok, vamos a ver si lo hemos mostrado aquí. No, vamos a mostrar vamos a correrlo, a ver qué pasa. En efecto, pues corre bastante bien y no hay problema. Vamos a sobreescribir esto aquí. Listo, al correr nos da exactamente lo que son puros flotantes. Ok, flotante, flotante, flotante. Listo, los tres flotantes. Ok, seguimos. Aquí tenemos el cálculo de la circunferencia área de la mesa, de una mesa que ellos están allí diciendo. Entonces, en este caso tenemos los flotantes, tenemos entonces, están inicializados con 0, pero 0 flotante. Por eso que hay que poner y así sí el valor queda claro que es flotante. Listo. Aquí tenemos el valor de pi como flotante. Entonces, por eso se pone el número con la F al final. La entrada y la salida, aquí tenemos entonces la entrada, ¿sí? ¿Listo? Pongo el I/O porque esto es input output, o sea, salida, entrada y salida. Listo, tenemos los cálculos, básicamente son divisiones, multiplicaciones y divisiones, o sea, tampoco es algo pues digamos del otro mundo, en verdad es bastante simple. Se saca el valor y entonces aquí aparece un flotante con dos decimales y aquí flotante con dos decimales. Vamos a verlo. Listo. Vamos a ver entonces el flotante con dos decimales. Está acá, vamos a correrlo aquí y a compilar. Ajá. Entonces aquí digamos que podemos, vamos a ver, vamos a devolvernos acá. El scanf está pidiendo un flotante. Digamos que le ponemos 5.0. A ver qué pasa. 5.0. Enter. Ok, ¿ves? Listo. Vamos a correrlo de nuevo. Voy a ponerle 7.3. Flotante. Entonces él toma el flotante y calcula. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pongo aquí, vamos a ponerle un número más grande. A ver qué ocurre. Le voy a poner aquí esto. Voy a ponerle de hecho bastantes decimales. A ver qué pasa. En efecto. Claro, y reduce los decimales. Fíjense que le puse a propósito, ¿cuántos? 5 decimales. Él hace los cálculos, pero luego entonces lo que pone solamente son 2 decimales. O sea que está perfecto. Listo. Seguimos. Aquí tenemos entonces, cuando el diámetro de la mesa es 6, fíjense que lo escribo sin el punto. Vamos a ver que de esto mismo. Vamos a probarlo con este valor. Listo, 6. Ok, 1885, 2827. Claro, 1885, exactamente este mismo valor. Ajá, este de acá. Y el otro era 28,
28.27. Listo, 28.27. Perfecto. O sea que está con este valor. Si nos dio este, perfecto. Y si nos dio este, perfecto. Listo. Ok. Tenemos entonces, aquí mejoramos el programa porque definimos una constante. La constante pi, ¿sí? El valor de pi, es ese número. Entonces luego ese valor lo utilizamos en los cálculos de esta manera, ¿no? Multiplicamos por eso. Es exactamente el mismo cuento. Solamente que este es un programa en verdad escrito de una mejor manera porque la constante no la define al comienzo y eso permite que el programa sea más general, es decir, uno solo modifica esa línea y las cosas pues corren mejor. Tiene una estructura más limpia. Vamos a hacer esta. Exactamente el mismo cuento de antes. Listo. Ok. Este es corto. Este es un... se define una variable. O sea, un poco raro, ¿no? Porque esto se supone que es una variable, pero es una variable de valor fijo. ¿Sí? O sea, sigue siendo una variable, pero tiene un valor fijo. ¿Sí? Define el valor de pi como fijo. Y básicamente el resto se parece bastante, casi que es la misma cosa. Aquí cuando hace la multiplicación, entonces el pi es este que está aquí. Listo, entonces vamos a correr y vemos que la cosa funciona. Listo. Ok. Vamos a correr acá. En los mismos valores. Vamos a hacerlo de nuevo, por ejemplo, con lo que decía un valor grande. Y da 2 decimales. Las cantidades son grandes y dan 2 decimales. Una cantidad bastante más grande, pero siempre con 2 decimales. O sea que está funcionando bien las cosas. Listo. Un pequeño interludio. Aquí como en la película aquella de 2001. El interludio es para recordar que cosa tan interesante. El hecho que precisamente lo que Russell propuso en 1903 en los principios de la matemática como solución a las paradojas, la paradoja que él mismo descubrió y la paradoja también de los ordinales, de la paradoja de Burali-Forti, eso es realmente lo que dio lugar a la teoría de tipos y resulta que la teoría de tipos pues está en informática todo el tiempo, está en programación todo el tiempo. En el momento que nosotros escribimos esto así, la cosa ya, ahí está funcionando la idea de Russell, en efecto aquí está, toda función proposicional, phi de x, tiene en adición a su rango de verdad, un rango de significación. ¿Ve? El rango dentro del cual x debe estar para que phi de x sea una proposición, independientemente del valor de verdad. Entonces es muy interesante porque era un rango de significación que es independientemente del valor de verdad. Y en efecto esto es lo que él llama teoría de tipos. Y lo interesante es que todas estas ideas realmente las estamos haciendo en programación todo el tiempo que la gente no se acuerda de eso. Y bueno, aquí este es el apéndice de B de los principios de la matemática. El apéndice A son las doctrinas de Frege. Aquel famoso apéndice donde Russell realmente divulga el trabajo de Frege. Bueno, listo, este es el recesito que nos tomamos. Continuamos entonces. Este es uno muy interesante, un programa muy bonito. Requiere un poco de más análisis. Y aquí lo interesante es tener cuidado con los tipos, tratar de que los tipos pues estén definidos de la manera correcta. Entonces acá vamos a correr este. Aquí lo que hay que tener cuidado es con redondeos y con cosas de ese tipo. En rigor este valor no es exacto. Allí hay un asunto con los tipos, ¿sí? Que es importante. Entonces precisamente eso es lo que este es el programa que estamos haciendo. Está en la página 82 del PDF, pero que realmente corresponde a la página 55 en el libro. El programa que acabamos de ver está hecho en la 54, la anterior, que precisamente está hablando de los tipos correctos que hay que escoger. Aquí aparece la salida y entonces aquí justamente habla
en este que es el 2, perdón, este es justamente el 2. Este es el que nos interesa, el 2. Entonces, en el 2, que es el que acabamos de correr, él explica que el resultado no debería ser este. El resultado correcto es este. Ojo con eso. ¿Sí? Este es el resultado correcto. Se han perdido unos 50. Y entonces se trata de la conversión que ocurre acá. Y luego de hacer la conversión, explica la operación de casting. La operación de casting es en verdad bastante sencilla, está fabulosamente bien ilustrada aquí. Eso es todo. Es decir, si tú haces una operación y tú quieres, digamos, forzar o tú quieres establecer que el resultado de esa operación sea de un cierto tipo, por ejemplo, yo estoy haciendo todo este cálculo, pero yo quiero que todo esto salga como flotante. Al salir como flotante ya no me corta, ni redondea, ni hace nada de eso, sino que me da el valor realmente exacto. Bueno, entonces la cosa funciona poniendo el tipo entre paréntesis antes de toda la operación. Eso es todo. Ya hay conversiones que son automáticas, bueno, etcétera, etcétera, y aquí hay varias reglas para eso. Bueno, vamos a dejarlo por ahora hasta acá.